Fundación Proempresa EIRL presenta Orientación Profesional, asesoría contable, tributaria, laboral, previsional y seguridad social. En la conducción del contador público, Carlos Villanueva Correa. Bienvenidos al programa Orientación Profesional. Muy bien, amigos, retornamos nuevamente con ustedes. Vamos a exponer ahora, dentro de nuestro bloque laboral, un tema, amigos, muy importante, pero también a la vez probablemente muy desconocido. Nos referimos al principio de la primacía de la realidad laboral. A ver, este principio probablemente no es conocido por la masa de trabajadores y quién sabe también por muchos empleadores. Pero si lo decimos con otras palabras, va a ser más fácil poder entenderlo, pero a la vez poder determinar cuáles son los derechos reales para los trabajadores por un lado y cuáles son las obligaciones que corresponden a los empleadores. Bien, vamos un poco explicando todo esto. Cuando hablamos, amigos, del principio de primacía de la realidad, nos estamos refiriendo que ante determinados hechos que ocurren en cuanto a un contrato de trabajo laboral, la autoridad judicial o administrativa preferirá lo que constate en los hechos más que en los documentos. A ver, veamos esto. Ocurre muchas veces, amigos, que bajo la apariencia de un contrato de trabajo o un contrato de locación de servicios, se ocultan algunas situaciones, algunos hechos de carácter laboral que no necesariamente es lo que ocurre en la realidad. Entonces, lo que este principio busca rescatar es dar preferencia o hacer que prevalezca lo que realmente se constata en los hechos más que lo que ocurre en documentos. Para ello, amigos, el artículo 1 del título preliminar de la Ley Procesal de Trabajo nos habla del principio de la primacía de la realidad y nos señala pues que ante los hechos constatados se prefiere los hechos antes que lo que se formulen o se diga en los documentos. Vamos a plantear para esto, amigos, un pequeño ejemplo. Dos amigas se encuentran y la una pregunta a la otra: ¿tú dónde estás trabajando? Yo trabajo en una empresa A. Y la amiga le pregunta: ¿y tú estás en planilla o no estás? La amiga le dice: yo sí estoy en planilla. ¿Y te pagan todos tus beneficios sociales? Sí, me pagan mis beneficios sociales, gratificaciones, CTS, vacaciones incluidas. Y la otra amiga le pregunta: ¿y a ti? ¿Te reconocen esos beneficios o no? Y la amiga le dice: yo solamente emito recibo por honorarios. Y las dos se preguntan y dicen: pero si ambos trabajamos en nuestras empresas como secretarias, ¿por qué una está en planilla y la otra está por recibo por honorarios? Justamente, amigos, de esto se trata justamente nuestro tema cuando hablamos del principio de la primacía de la realidad. Muchas veces los empleadores encubren una relación laboral bajo la apariencia de un contrato de locación de servicios. En el ejemplo que hemos planteado, ambas señoritas desempeñan el cargo de secretarias. Ambas obviamente realizan la misma labor dentro de sus respectivas empresas. Ambas están sujetas a las mismas condiciones laborales de subordinación, dependencia y permanencia en su centro de trabajo. Pero, como en este mismo diálogo que hemos planteado, una de ellas está en una planilla de remuneraciones, mientras que la otra está
bajo un contrato de locación de servicios a través de, o emitiendo un recibo por honorarios, encontramos pues que muchas veces esto, amigos, se da en la realidad. Los empleadores, con la finalidad de evitar el pago de los beneficios sociales de sus trabajadores, recurren a encubrir los hechos a través de la apariencia, a través de la simulación. Y lo que hacen pues es celebrar un contrato de locación de servicios que tiene naturaleza civil y no laboral para contratar a una persona para que labore en su empresa, pero que en los hechos, como lo acabamos de señalar, y a esto apunta el principio de primacía de la realidad, en los hechos en realidad se trata de un contrato de trabajo. Entonces, cuando hablamos de primacía de la realidad, nos encontramos frecuentemente ante dos situaciones. Un contrato de locación de servicios que en realidad se trata de un contrato de trabajo, sino que el empleador lo ha simulado, lo ha encubierto como un contrato de locación de servicios, pero que los hechos, las circunstancias conllevan a determinar que en realidad ese trabajador cumple todas las condiciones para suscribir un contrato de trabajo y no uno de locación de servicios. Para ello, amigos, queremos más o menos esbozar algunas características que se dan en cuanto a un contrato de trabajo y a un contrato de locación de servicios. Para empezar, en cuanto al contrato de trabajo, existen elementos determinantes que permiten establecer si estamos ante un contrato de trabajo o ante un contrato de locación de servicios, haciendo la precisión en este caso que cuando hablamos de contrato de trabajo, su sola celebración origina el nacimiento de obligaciones por beneficios laborales y sociales a favor del trabajador. Mientras que cuando hablamos de contrato de locación de servicios, acá no existe el reconocimiento de beneficios sociales, por las diferencias que ahora vamos a establecer. Entonces, el principio de primacía de la realidad se dirige a establecer en los hechos si la prestación de servicios que hace un trabajador en realidad se trata de un contrato de trabajo o se trata de un contrato de locación de servicios. Y como hemos adelantado ya, lo que el juez va a determinar es lo que constate en los hechos, más allá de lo que encuentre en documentos. Veamos ahora pues cuáles son algunas de las condiciones o elementos que deben configurarse para determinar si estamos o no frente a un contrato de trabajo. Para empezar, tiene que existir la relación de subordinación, elemento crucial y determinante para considerar a una relación laboral bajo un contrato de trabajo o no. La subordinación implica pues que el trabajador se encuentra sujeto a las órdenes y dirección de su empleador, mientras que en el contrato de locación de servicios no. Otra condición es la dependencia. En el contrato de trabajo, el trabajador es dependiente del empleador. El empleador le fija su horario de trabajo, le fija su puesto de trabajo, le fija obligaciones y deberes que debe cumplir dentro del centro de trabajo y le fija pues todas las funciones o tareas que debe cumplir dentro del centro de trabajo. Si se da esta relación de dependencia, entonces estamos en los hechos ante un contrato de trabajo. Por el contrario, cuando estamos ante un contrato de locación de servicios, no hay esta relación de dependencia. El trabajador conserva su condición de trabajador independiente. O sea, no está o no se encuentra subordinado al empleador. Vamos a ver a través de ejemplos
la diferencia que existen entre trabajadores dependientes y trabajadores independientes. Otro elemento también que permite establecer si estamos o no ante un contrato de trabajo es cuando se le señala al trabajador un horario determinado o una jornada de trabajo que debe cumplir, mientras que al trabajador independiente bajo locación de servicios no se le señala un horario. Otro factor es cuando el empleador le otorga o le asigna los medios o herramientas o materiales o equipos para que el trabajador preste su labor, mientras que en el contrato de locación de servicios con los trabajadores independientes esto no ocurre. No ocurre. O no debería ocurrir, porque si ocurre, entonces por más que esté la relación disfrazada como un contrato de locación de servicios, en realidad se tratará pues de un contrato de trabajo encubierto. Por eso, como acabamos de señalar, el principio de primacía de la realidad lo que busca, lo que pretende es descubrir si realmente el contrato de locación de servicios es tal o en realidad se trata de un contrato de trabajo encubierto. Porque como le hemos señalado, en el caso de las dos señoritas secretarias que hemos planteado como ejemplo, hay determinadas labores que por su misma naturaleza constituyen trabajo en relación de dependencia y por lo tanto corresponde que se suscriba un contrato de trabajo y no un contrato de locación de servicios, como por ejemplo la labor de secretaria. Si una secretaria se dedica a realizar las labores propias de oficina, redactar oficios, memorándums, informes, elaborar los documentos de la empresa, obviamente está cumpliendo una relación de dependencia y no ha sido contratada para un tema puntual que ella deba cumplir y que se deba terminar en un momento dado, sino que su trabajo es continuo, es permanente. Entonces, por más que esa persona haya sido contratada bajo la figura de contrato de locación de servicios, en los hechos se corrobora, se verifica que en realidad lo que ella cumple es una relación de dependencia y por lo tanto le corresponde tener un contrato de trabajo porque existe ahí un vínculo laboral y le asiste pues el derecho a gozar de sus beneficios sociales. Entonces, como podemos ver acá, amigos, este es el factor básicamente determinante por el cual los empleadores acuden a celebrar un contrato de locación de servicios y no un contrato de trabajo por el hecho de evitar o evadir el cumplimiento o el otorgamiento de los beneficios sociales a sus trabajadores. Les resulta más económico como un contrato de locación de servicios. Pero como acabamos de ver, bajo el principio de primacía de la realidad, esto puede ser desvirtuado. Pero acá, amigos, les tenemos que dar una noticia un poco preocupante para los trabajadores, porque a ellos les asiste la obligación de demostrar ante la autoridad de trabajo o ante la autoridad judicial que en realidad su desempeño dentro de la empresa es en relación de dependencia o no. Y para ello pues tendrían que ellos acopiar varios elementos de prueba que permitan a la autoridad corroborar y llegar a la certeza que en efecto se trata de un contrato de trabajo. Si el trabajador no logra acreditar estos elementos de prueba, lamentablemente pues no podrá establecerse en los hechos que se trató de un contrato de trabajo encubierto. Entonces, amigos, en este caso es el trabajador quien debe acreditar a través de los documentos que vamos a ver enseguida, que en realidad él estuvo siempre trabajando bajo relación de dependencia, sino que lo contrataron simuladamente bajo un contrato de locación de servicios y bajo ese esquema le negaron el reconocimiento y pago de sus beneficios sociales.
Porque como sabemos, miren, y esto de repente hasta acá no he explicado, los contratos de locación de servicios se celebran esencialmente con los trabajadores independientes. Y la naturaleza es, en este tipo de contratos, que no existe relación de dependencia o subordinación entre el usuario del servicio y el prestador de servicio. Y básicamente estos contratos de locación de servicios están diseñados para celebrarse con profesionales o personas que desempeñan oficios, como por ejemplo gasfiteros, electricistas, albañiles, en el caso de profesiones de abogados, contadores, ingenieros, médicos, en fin, en todos ellos bajo una relación de independencia, porque no hay subordinación con el usuario del servicio. Mientras que en el contrato de trabajo sí hay el elemento crucial de la subordinación y dependencia. Entonces, como podemos ver en este caso, la autoridad, sea de trabajo o la autoridad judicial, va a determinar en los hechos, bajo el principio de primacía de la realidad, si está ante un contrato de locación de servicios o ante un contrato de trabajo. Para ello, como hemos hablado, amigos, el trabajador tiene que aportar elementos de prueba que ante la autoridad le permita generar una convicción de que si ese trabajador que está demandando el reconocimiento de derechos fue o no un trabajador dependiente o de repente un trabajador independiente. Para ello, pues, el trabajador tendrá que reunir documentos como, por ejemplo, memorándums. Si al trabajador que lo hicieron laborar como o bajo el esquema de contrato de locación de servicios, alguna vez le circularon memorándums impartiéndole órdenes determinadas, circulares que son documentos de alcance general para todos los trabajadores, le hicieron llegar circulares a él, teniendo contrato de locación de servicios, son elementos que sirven para acreditar bajo la primacía de la realidad que él en realidad ostentaba un contrato de trabajo. Otro, que se le haya otorgado o haya hecho uso de licencias. Como sabemos, a un trabajador independiente no se le otorgan licencias, pero a un trabajador dependiente sí. Entonces, si el empleador, de repente queriendo simular un contrato encubierto de trabajo, otorgó licencias a su trabajador por cumpleaños, por fallecimiento de un familiar, o permisos de 15 días o una semana, bajo ese hecho que esté documentado, se está, bajo el principio de primacía de la realidad, acreditando que fue un contrato de trabajo. Otro también, los procesos disciplinarios. De repente al trabajador que está bajo contrato de locación de servicios se le sancionó, por ejemplo, con 3 días de suspensión, o con una semana de suspensión por medida disciplinaria, o con descuento en sus saberes por tardanzas o inasistencias. Ese hecho que esté documentado constituye, para la primacía de la realidad, un hecho que permite determinar que en realidad se trató de un contrato de trabajo. Entonces, es importante que los trabajadores, pues, tengan presente estos documentos que estamos mencionando. Descuento por tardanzas también. El hecho que se le haya entregado en Navidad canastas, ¿no?, que es tan agradable recibirlo en estas fechas tan acogedoras como es la Navidad. El hecho que al trabajador que está bajo contrato de locación de servicios se le haya entregado su canasta navideña, ese hecho, que puede ser evidenciado de repente por fotos o cargos de entrega de la canasta, ese hecho a la autoridad le permite corroborar que en realidad se trató de un contrato de trabajo. Otro, el organigrama. La empresa, como sabemos, o toda empresa tiene un organigrama. En la cabeza se encuentra la junta de accionistas, luego viene el gerente general y enseguida vienen los órganos
de apoyo y de línea. Llámese los jefes de áreas, la secretaria, los órganos de apoyo, en fin. Y puede ser que dentro de ese organigrama se encuentre también el trabajador que ha sido contratado bajo locación de servicios. Error crucial, porque un trabajador bajo contrato de locación de servicios no puede figurar en un organigrama, porque se entiende que los que están en el organigrama son trabajadores con contrato de trabajo en la empresa y que tienen relación de dependencia. Así que si hay este elemento documentado de que el trabajador figura en el organigrama de la empresa, pues tiene una forma como demostrar que en efecto su vínculo laboral debió haber sido celebrado bajo un contrato de trabajo. Entonces, amigos, como podemos ver, el principio de la primacía de la realidad se dirige a esto, a destapar bajo la constatación de los hechos si una relación en realidad es como dicen los documentos o es como se constata en los hechos. Porque en este caso, amigos, y citando a un personaje que fue en su momento jefe de la OMPE, que decía papelito manda, ¿verdad? ¿Cuántos no se acordarán de esa célebre frase? Papelito manda. En este caso, amigos, el papelito no manda. Bajo el principio de la primacía de la realidad, el papelito no manda. Lo que manda son los hechos constatados. El papelito, el contrato de locación de servicios, puede decir de manera formal todas las cosas que el empleador haya querido estipular. Pero en los hechos, bajo los elementos que hemos mencionado, se puede establecer que en realidad la situación era diferente. No era como decía el contrato de locación de servicios, sino era un contrato de trabajo encubierto, ¿no? Bajo los elementos que hemos planteado. Tenemos acá otros casos también, por ejemplo, cuando, por ejemplo, el empleador asume los gastos del trabajador. Por ejemplo, el trabajador se enferma, es atendido en un centro médico o hospitalizado, y el empleador asume sus gastos médicos. Ese hecho también constituye un elemento para establecer que estamos ante un contrato de trabajo. Otro, correos electrónicos, por medio de los cuales al trabajador se le haya dado órdenes o indicaciones o instrucciones de cómo realizar una determinada labor o actividad. Esos correos electrónicos también son elementos que permiten, por la primacía de la realidad, establecer si estamos o no ante un contrato de trabajo. Las premiaciones también, que son muy estimulantes dentro de una empresa. Por ejemplo, podría ser que un contrato o un trabajador que está bajo contrato de locación de servicios se le saque en el mural de la empresa o se le publique como el trabajador del mes. Una fotito de eso serviría para determinar que en realidad no era locación de servicios, sino era un contrato de trabajo, ¿no? Los photochecks en muchas empresas, por una cuestión de identificación, se les otorga photocheck a cada uno de ellos, con sus nombres y apellidos, el nombre de la empresa y la fotografía del trabajador. Eso está muy bien. Pero si ese trabajador a quien se le ha dado un photocheck está bajo un contrato de locación de servicios, ese photocheck es una evidencia de que en realidad ese contrato es una simulación y en realidad se trata de un contrato de trabajo. Entonces, como podemos ver, amigos, ahí hay varios elementos que nos permiten determinar, pues, bajo el principio de la primacía de la realidad, si estamos o no ante un contrato de trabajo. Otro es, por ejemplo, que el trabajador firme cargos
estando bajo contrato de locación de servicios, firme cargos de recepción de mercadería, de entrega de documentos, de despacho de mercaderías, en fin, firme cargos. Entonces, este elemento también permite determinar que en realidad se trató de un trabajador dependiente y no bajo locación de servicios. Otro factor importantísimo, amigos, marcar asistencias o firmar asistencias. Hoy en día en todas las empresas se obliga a que el trabajador firme un registro de entrada y salida de asistencia. Si el contrato o el trabajador bajo contrato de locación de servicios ha firmado o viene firmando este registro de asistencias, es un elemento de primerísima importancia para establecer que está realmente bajo un contrato de trabajo. Otro, y de repente ya puede parecer exageración, las fotos con compañeros de trabajo, ¿no? Reunidos de repente en el aniversario de la empresa, una celebración, en reuniones, fiestas empresariales, en fin. Estas fotos, obviamente, junto con otras pruebas, también permiten determinar que estamos ante un contrato de trabajo. Entonces, amigos, lo que hemos querido acá, a través de esta exposición, demostrar es que a través del principio de primacía de la realidad, lo que se busca es proteger al trabajador en cuanto al reconocimiento de sus beneficios laborales y sociales y determinar a través de la constatación de los hechos si estamos ante un contrato de locación de servicios o estamos ante un contrato de trabajo. Porque sabemos, amigos, que en toda relación laboral la parte débil es el trabajador. Y el trabajador, pues, con tal de obtener un puesto de trabajo y percibir una remuneración, muchas veces acepta las condiciones de su empleador y renuncia a veces a sus derechos laborales, al firmar en este caso un contrato de locación de servicios. Pero, ya lo dice nuestra Constitución, los derechos laborales son irrenunciables por parte del trabajador y es más, son indisponibles. O sea, el trabajador no puede disponer de sus propios derechos y decir, no quiero que me reconozcan esos derechos. No lo puede hacer porque la ley dice que son indisponibles. De manera pues que, al determinarse por el principio de primacía de la realidad, la verdadera naturaleza de los hechos, una vez que hubieran sido constatados por los documentos aportados por el trabajador, la autoridad no tendrá pues otra alternativa que ordenar al empleador el reconocimiento de todos los beneficios laborales que no le hubieran sido en su oportunidad reconocidos al trabajador. Así que, amigos, pues, esperamos que con este tema, principio de la primacía de la realidad, las cosas hayan quedado suficientemente aclaradas. Bien, amigos, les agradezco nuevamente el hecho de haber acompañado a este servidor y a este programa en esta exposición. Y les invito nuevamente a estar con nosotros en la siguiente edición de nuestro programa y también, amigos, a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en el YouTube, ubíquenos a través de la publicidad que se indica al final de este programa. Y ahí, amigos, si usted no ha tenido oportunidad de ver la transmisión de este programa íntegramente, puede vernos también a través de nuestro canal en YouTube. Sus consultas también, amigos, a través del correo electrónico que indicamos al finalizar este programa. Gracias, amigos, y estaremos con ustedes la semana entrante. Fundación Proempresa EIRL presentó su programa Orientación Profesional. Gracias por su sintonía. Si desea comunicarse con nosotros,
Puede visitarnos en nuestras oficinas. Leoncio Prado 553, oficina 313, Galería Silar Chimbote, o llamarnos a los celulares 946-190633 y al 943-610148, o escríbanos al mail fundacionproempresa@gmail.com y en las diferentes redes sociales. Hasta la próxima.